Esta semana se ha hecho público un informe elaborado, encargado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, una de las instituciones que más están haciendo por la evangelización en el mundo. En ese informe se refleja el acoso a los cristianos en muchos países del mundo, el retroceso peligroso en muchos casos de la libertad religiosa en el mundo. De 196 países estudiados, en 81 la libertad religiosa no es plena y en bastantes de ellos, en más de 20, la situación es muy grave. De esos 20 países, 14 son musulmanes. Es decir, la situación es especialmente trágica en los países, o en muchos, perdón, no en todos, pero sí en muchos países donde los musulmanes son mayoría. También esta misma semana, no ha sido por supuesto una cosa buscada, pero ha sido una coincidencia bastante significativa, esta misma semana una pareja de esposos cristianos ha sido quemada viva en Pakistán simplemente porque un vecino dijo que había visto a la joven señora, eran unos esposos muy jóvenes, le había visto al hacer limpieza en la casa del suegro que había fallecido, le había visto quemar algunas cosas viejas y entre ellas unas páginas del Corán. Eso bastó para que una turba los apresara y los arrojara a un horno encendido en una fábrica de ladrillos. Asia Bibi, también en Pakistán, sigue en la cárcel con una condena a muerte ya dictada sobre su cabeza y pendiente de un recurso al máximo tribunal de ese país que no se sabe, por supuesto, si ni siquiera acogerá el recurso por el miedo que tienen los jueces a desatar las iras y, por lo tanto, las represalias de los fanáticos musulmanes. Eso por no hablar una vez más de lo que está pasando en Irak, de lo que está pasando en Siria. Esta semana se han hecho públicos los precios que alcanzan en el mercado de esclavos las niñas, las adolescentes y las mujeres cristianas y también yizaidíes. Es decir, vivimos en una situación que no podemos ni debemos olvidar ni un momento. Sería realmente una colaboración, de alguna manera, con lo que están sufriendo los cristianos si nos olvidáramos de ellos. Si nosotros, por no tener esos problemas, que tenemos otros, pero por no tener esos, miráramos para otro lado. El silencio de Occidente y también muchas veces el silencio de la Iglesia pendiente de otras cosas importantes, pero que no destaca con insistencia la persecución que están sufriendo los cristianos, es un silencio culpable. Occidente mira a otro lado, pendiente más de la variación de los precios del petróleo, por ejemplo, más que de esas matanzas reales o el hecho de que están vendiendo como esclavas a niñas y a mujeres. Señores, y aquí parece que no pasa nada. Es una situación realmente trágica. Es nuestro deber, una y otra vez, rezar por ellos. Es nuestro deber plantearles a los musulmanes, muchos de los cuales que están en contra de esto, que tengan la valentía de hablar criticando y condenando esta persecución, esta falta de libertad religiosa. Es verdad que hay musulmanes que se han manifestado en contra y alguno de ellos lo ha pagado con su vida. Hay casos, por ejemplo, en Irak de musulmanes que han muerto por defender a sus vecinos cristianos. Pero también es cierto que aunque la mayoría están en contra, lo que abunda entre ellos es el silencio, posiblemente por no sufrir represalias. Tiene que haber una ley de reciprocidad, es decir, no se puede pedir libertad religiosa en los países occidentales para el Islam y mantener en los países de mayoría musulmana, en algunos por lo menos, en esos 14 donde la situación es gravísima, mantener una persecución contra los pocos cristianos que hay ahí o incluso prohibir, a veces bajo pena de muerte, que pueda ser presentado sin coacción ninguna el Evangelio. Necesitamos esa ley de reciprocidad con los musulmanes. En cuanto a nosotros, repito, creo que primero tenemos que tenerlos presentes, tenemos que hablar de ellos, tenemos que rezar por ellos, tenemos que ayudarles económicamente, tenemos que vivir sabiendo que unos hermanos nuestros están dando la vida por Cristo. Porque además, ¿quién nos asegura que eso no nos sucederá a nosotros algún día? El ejemplo de los mártires tiene que servirnos a nosotros como un estímulo a la hora de ser fieles en la defensa de nuestra fe. ¿Estaríamos dispuestos nosotros, si llegara el martirio,
a hacer lo que ellos están haciendo? Con la gracia de Dios, con la misericordia divina, seguramente sí, o por lo menos lo intentaríamos. Por supuesto, con la gracia de Dios, porque el martirio excede las fuerzas humanas, con la gracia de Dios. Pero ¿cómo vamos a estar dispuestos al martirio, que es lo máximo, si no estamos dispuestos a hacer cosas mucho más pequeñas, como defender a Cristo, como defender la vida, como defender la familia, en sociedades como las nuestras, donde es eso precisamente lo que está en este momento en cuestión, lo que está siendo acosado y perseguido? Para ser fieles en lo mucho, tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Los mártires están derramando su sangre, seguro que se cumplirá lo que dijo hace ya muchos siglos Tertuliano: la semilla de la sangre de los mártires se fructificará con nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Eso seguro que se cumplirá, pero ahora ya tiene que producirse entre nosotros. El ejemplo de los mártires tiene que estimularnos a dar nosotros con valentía testimonio de Cristo en nuestras sociedades, a no tener miedo a las críticas, a no tener miedo a la persecución, a no tener miedo a que se burlen de nosotros, rezar por ellos, ayudarles económicamente porque lo necesitan, pero también aprender de su ejemplo para ser nosotros testigos de Cristo en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.